Next, we will head into Hooper's store to investigate. Pero mira qué desastre. ¿Qué ha pasado? No lo sabías. Seguro que tiene algo que no lo tengo que ¡Migas de galleta! ¡Observad tu invención, detectives! He deducido, gracias a mis increíbles dotes de investigación, que aquí en la tienda de Hopper hay más pistas. ¡Usad vuestros recogedores! El coche también debería tener números de castillo. ¿Qué ha pasado por allí? No hay migas de galleta por todas partes. ¡No! ¡Al castillo del conde! ¡Pero antes tenemos que parar en la lavandería! ¡Me he manchado de cereales! Just a quick stop at the laundromat to clean my coat and check for clues. ¡Detective, solo tarda un minuto! ¡Voy a limpiarme esta gabardina tan chula! Mientras, veo pistas de migas de galletas por ahí delante. ¡Recogerlas! ¡Vamos! ¡Pistas! ¡Cookies! ¡El castillo del conde! ¡Por lo menos tengo la gabardina limpia! To find more clues! Veo un gran número de migas de galleta en mi puerta. ¡Pistas! Veo una. ¿Cuál miga de galleta? 2. Sus migas de galleta. 3. Y migas de galleta. Mi murciélago me ha dicho que hay más migas dentro del castillo. Más cosas para contar. Entrad, por favor. Por las pistas esquivas y el murciélago que se esconde, que se abren en la puerta del conde. ¡Pistándola! Let us go inside the castle to collect more cookie crumbs! Veo un taxi descontrolado. Look out, Oscar! Here we come! Vaya, vaya, parece que has descubierto dónde estaba la Big Cookie. ¿Oh, sí? ¡Oh, claro, por supuesto que sí! ¡Cookie Monster! ¡Fuiste tú quien se llevó la Big Cookie! It was you who took the big cookie! Oh, me very, very sorry. Oh, estaba tan buena, yo sentí muchísimo. Llevaba la Big Cookie para la celebración y se me desmigajaba. Empecé a comerme las migas y ya no pude parar. La próxima vez pensaré que es un queso apestoso. Congratulations on solving the mystery! Who would have thought that was Cookie Monster?